Hola, en esta oportunidad vamos a hablar sobre un dispositivo eléctrico de protección presente en las instalaciones eléctricas tanto residenciales como comerciales. ¿De quién estoy hablando? Del interruptor diferencial. Mi nombre es Edgardo Hanna Pavera y empezamos. ¿Qué es el interruptor diferencial? Es un dispositivo de protección eléctrica que sirve para detectar fugas de corriente y por ende proteger a las personas contra descargas eléctricas. Recordemos que este dispositivo tiene una función muy primordial. Es detectar fugas de corriente, fallas a tierra por ejemplo, y tiene como símbolos, por ejemplo, un sistema bipolar y un tetrapolar, trifásica con neutro. Hay que tomar en cuenta que estos dispositivos, a diferencia de la llave termomagnética que en video anterior hemos visto, los diferenciales disponen de un circuito de prueba que simula una fuga de corriente en el circuito. Se recomienda activarlo al menos una vez al mes, es decir, este dispositivo viene con un botón de prueba, un botón de test. Los mismos fabricantes, inclusive la norma técnica, nos indica que deberíamos accionarlo mínimo una vez al mes para ver su funcionamiento. Muchas personas, por el hecho que tienen su diferencial instalado en su tablero, creen que están siendo protegidos, ¿no? Pero no le dan mantenimiento al tablero. 2, 3, 4 años de que lo han instalado, no le dan mantenimiento. Entonces, muchas veces la humedad, el polvo, el lugar donde uno vive, se sulfata las borneras de este dispositivo. Por el cual cuando hay una fuga de corriente, cuando hay de repente pues una persona se está electrocutando, este dispositivo quiere reaccionar, pero como no le damos mantenimiento, no logra hacerlo. Es por eso que es importante una vez al mes al menos presionar ese botón de prueba y ver su estado. Si es que no reacciona, automáticamente tenemos que reemplazarlo por un operativo. Nunca te olvides este accionar que tenemos que hacer siempre. El funcionamiento del interruptor diferencial es bien peculiar. Mira, te explico así de sencillo. Debo tener en cuenta que en condiciones normales la corriente que ingresa debe ser igual a la corriente que sale. Nunca te olvides, la corriente que ingresa es igual a la corriente que sale. Es decir, si ingresa 10 amperios, 10 amperios tiene que salir. Pero ante una fuga de corriente, de repente pues hay un conductor cuyo aislamiento se ha lastimado, está magullado, está pelado y está chocando con la carcasa, o si no con la lata de la caja rectangular que está empotrada en pared y está haciendo contacto a tierra. Por allí se está fugando la corriente. Entonces la corriente que entra ya no va a ser igual a la corriente que sale. Va a haber una diferencia, ¿sí o no? Interesante. Pero mira, cuando la corriente que entra es igual a la corriente que sale, generan flujos de campos magnéticos iguales, pero en sentido contrario. Por lo tanto, se van a neutralizar. Pero, ¿qué pasa si la corriente que entra es diferente a la corriente que sale? Esos flujos magnéticos no van a ser igual. Por lo tanto, va a haber un flujo residual que va a hacer activar a este dispositivo. Pero, este dispositivo va a entrar en acción cuando la diferencia de entre la corriente que entra y la corriente que sale es aproximadamente 30 miliamperios. 30 miliamperios. Ahí este dispositivo va a entrar en acción, protegiendo a las personas. Porque puede ser que una persona esté recibiendo una descarga eléctrica. Recuerda que una descarga eléctrica es cuando la corriente entra, hace contacto con nuestro cuerpo y nos usa como conductor hacia tierra. Por lo tanto, por medio de nosotros está habiendo una fuga. Y este dispositivo lo interpreta de esa manera. Y por eso que se activa. Este dispositivo viene con datos importantes impresos en la carátula frontal de la carcasa. Y dentro de estos datos hay algo muy importante. ¿Quién? La sensibilidad. Esa sensibilidad que es, por ejemplo, ahí como vemos, 0.03 amperios, que es equivalente a 30 miliamperios. Es decir, cuando este dispositivo detecta, entre comillas, ¿no? Detecta que la diferencia entre la corriente que entra y la corriente que sale es aproximadamente 30 miliamperios, él entra en acción, cortando la energía. Él protege a todas las cargas que están debajo de él, es decir, a la salida, a todos los dispositivos que vienen debajo de su salida de la diferencial, él va a proteger cuando abre el circuito.
Tipo de diferenciales hay varios, estimados, hay varios. Tenemos, por ejemplo, el clase AC, la clase A, la clase F y la clase B. La clase AC es la que nosotros utilizamos, por ejemplo, en las viviendas. Netamente están fabricadas para detectar fuego de corriente, corrientes residuales, alternas, por ejemplo, resistivos, focos incandescentes, motores eléctricos. Pero pues viene una mayor, de mayor, se puede decir, capacidad, calidad. Clase A, corriente residual de alterna pulsante. Este clase A es muy buena, es muy buena. Y después viene la clase F. Ya la clase F, más que todo, hoy en día en las viviendas utilizamos aparatos que ya no solamente son pues que trabajan con corriente alterna, sino que también trabajan con corriente continua. Por lo tanto, este clase F se le conoce también como superinmunizados. Tienen filtros de alta frecuencia que pueden detectar rápidamente cuando hay fugas a tierra, ya por ejemplo de hasta 1 kHz, inclusive de señales pulsantes. Pero si en casa o en comercio tenemos aparatos más electrónicos como UPS, ¿qué más? Tenemos variadores de frecuencia, cargadores de batería. Allí ya se tienen que poner diferenciales de clase B. Corrientes residuales alternas hasta 1 kHz pulsante y pura, lo que es de corriente continua. Nosotros en la vivienda normalmente utilizamos el clase AC. ¿Está bien? Entonces acá te dejo para que puedas visualizar. Y lo que es importante, en la carcasa de las diferenciales vas a estos dibujitos. Estos gráficos te indican si es clase AC, A, F o B. Vamos a ver a continuación. Partes importantes. Terminales de conexión. ¿Qué más? La marca. En este caso estoy poniendo una imagen de una marca, la marca Chin. Puedes tener marca Ticino, marca Siemens, ABB, otras marcas. Pero todos tienen la misma funcionalidad. También otro dato muy importante, la serie de modelo que me va a dar este modelo, esta marca, este proveedor. Hay otro dato importante que está escrito, es el amperaje nominal. En condiciones normales, este dispositivo trabaja pues hasta 40 amperios. O sea, significa que cuando haya sobrecargas, cortocircuito, ¿este dispositivo se va a activar? No. Su función de él no es activar ante sobrecargas o cortocircuitos, no, su función de este dispositivo es activarse cuando hay una fuga de corriente, no te olvides. Lo otro es funciones de la llave termomagnética, por eso que en un tablero, según norma técnica peruana, según Código Nacional de Electricidad Utilización, nos indica que en un tablero debe haber tanto una llave termomagnética y también una diferencial. Un dato muy importante, la sensibilidad, que normalmente lo dan en amperios, 0.3 amperios o 30 miliamperios. También es importante el tiempo de reacción. Acá nos dice que es menor o igual a 0.1 segundo. Y como tú puedes ver, ese símbolo de allí nos indica el tipo de clase. En este caso es AC, ¿verdad? Lo que anteriormente hemos explicado, ¿sí? ¿Qué otros datos nos dan? La normatividad, las normas técnicas que cumple este dispositivo, que nos dan la garantía, la confiabilidad de poderlos utilizar dentro de una vivienda o dentro de un comercio. Otro dato importante es la tensión de operación. Por ejemplo, este dispositivo trabaja en todas sus condiciones normales hasta 230 voltios. Otro dato importante es la corriente máxima de cortocircuito. Es la tolerancia máxima que puede soportar en un evento anómalo de cortocircuito hasta 6000 amperios. Más de este amperaje ya se destruye, ya su operatividad de este equipo se ve muy perjudicado. Tiene también, al igual que la llave termomagnética, la diferencial también tiene su interruptor de accionamiento, que para arriba ya se va a activar y para abajo se va a desactivar. Para ello tenemos un indicador on-off. También va a tener, lo que es importante, el pulsador de prueba. Y hemos hablado en este pulsador de prueba, una vez al mes es importante. Tú que me estás escuchando, tienes en tu tablero tu diferencial.
pues una vez al mes lo tienes que estar presionando para saber si realmente está operativo o hace tiempo que no nos está protegiendo y nosotros bien creído que nos está protegiendo, ¿verdad? Es importante eso, ¿ya? Mira, ¿qué dice? De acuerdo a la normativa IEC 60364, el interruptor diferencial debe instalarse aguas abajo del interruptor termomagnético y valor de corriente nominal debe ser igual o mayor a la termomagnética. ¿Cómo es eso? Te pongo un gráfico. Tenemos el medidor, tenemos la llave termomagnética principal y ahí viene la diferencial. Dice la norma IEC la 60364 que la diferencial siempre se pone aguas abajo, significa después de quién, de la llave termomagnética. Es decir, primero nosotros alimentamos al medidor, lo que es la cometida, ¿verdad? Y del medidor viene la alimentación que va hacia el tablero. ¿Hacia dónde? Hacia nuestra termomagnética general. De la termomagnética general se alimenta la diferencial y la diferencial va a ir ¿a dónde? Hacia las cargas. Y muchos me preguntan ¿a cuántas termomagnéticas puede proteger? ¿A cuántos circuitos puede proteger una diferencial? Y lo dice el Código Nacional de Electricidad en Utilización bien claro. Máximo a 3 llaves termomagnéticas. Si es que tú tienes 5 circuitos llamar, por ejemplo, el circuito de toma corriente, circuito de luminaria, tienes una electrobomba, un calentador eléctrico y de repente por uno de reserva. Son 5 circuitos, cada uno tiene su llave termomagnética, ¿sí o no? Ya. Una llave diferencial puede cuidar a 3 circuitos y a los otros 2 otra llave diferencial. Eso dice el Código Nacional de Electricidad, nunca te olvides. Y lo que es importante es considerar el amperaje. Siempre la diferencial, su amperaje debe ser mayor o igual al amperaje de la termomagnética. En este ejemplo te estoy poniendo, la termomagnética es de 32 amperios, por lo tanto la diferencial tiene que ser de 40 amperios. Recuerda que en el mercado no vas a encontrar ¿cómo se puede decir? Bastantes valores en lo que es el amperaje de las diferenciales, a diferencia de la termomagnética, ¿no? O sea, en la termomagnética puedes encontrar el C10, C16, C20, C25, ¿no? ¿Qué más? C30, C32, C40. La diferencia no. La diferencia vas a encontrar de repente C25, C40, C60. Entonces, si yo estoy utilizando una llave termomagnética de 16 amperios, la diferencial tiene que ser de 25. Si estoy utilizando una llave termomagnética de 25 amperios, la diferencial tiene que ser de 25 o superior o 40. Pero no puedes instalar en tu tablero una llave termomagnética, por ejemplo, de 32 amperios y la diferencial de 25. No puede. La diferencia tiene que ser de mayor amperaje que la termomagnética. Nunca te olvides eso. ¿Está bien? Ahora, es importante que tomemos en cuenta que es un contacto eléctrico. Es cuando una persona está sometida a una tensión eléctrica, es decir, entra en contacto con un objeto energizado, ya sea en forma directa o indirecta. Cuando parte de nuestro cuerpo entra en contacto con algo energizado, ese es un contacto eléctrico. Ahora, ese contacto eléctrico puede ser un contacto directo o puede ser un contacto indirecto. Esas dos formas, no hay otra. Una de estas dos formas tiene que ver. ¿Cuándo es contacto directo? Por ejemplo, cuando el operador está haciendo de repente conexión en la bornera de un motor y entra en contacto la mano, supongamos la mano, entra en contacto directo con las borneras del motor. Ese es un contacto eléctrico por contacto directo. O también cuando la mamá está de repente pues enchufando la planchita, pero el conductor está lastimado, está expuesto el cobre, y la mamá al cogerlo recibe una descarga eléctrica. Ese es un contacto directo. O lo más común, los niños, bien curiosos, al ingresar un objeto metálico por los contactos de los tomacorrientes, ¿verdad? También ese es un contacto directo. ¿Y cuándo es contacto indirecto? Cuando nosotros entramos en contacto con la energía eléctrica, pero no directamente, sino por medio de alguien. Por ejemplo, un falso contacto, un cable lastimado está haciendo contacto con el armazón, la carcasa de un equipo, ya sea de un motor, qué sé yo. Y nosotros, al tocar esa carcasa, la corriente eléctrica mediante nuestro cuerpo va a tierra. O sea, nos utiliza como conductor. Ese es un contacto indirecto.
Es muy frecuente que a veces el mal mantenimiento, los años también de los electrodomésticos, empobrezcan el aislamiento de los conductores. Es por eso que estos cables ya con tantos años llegan a hacer contacto con la lata, es decir, con la carcasa de los equipos, ya sea frigider, lavadora, de tal manera que la carcasa está energizada. Entonces la persona que va justamente a abrir el frigider o tocar la lavadora, pero descalzo, qué sé yo, o con unos zapatos que no son bien eléctricos, es muy común que la corriente pase por el cuerpo de esta persona hacia tierra, una descarga eléctrica. A eso se le llaman contactos eléctricos, pero en forma indirecta. Yo estoy muy seguro que uno de estos dos, ya sea directo o indirecto, alguna vez hemos presenciado o nosotros mismos hemos recibido descarga eléctrica, ¿verdad? Estoy muy seguro. Sigamos. Mira, vean, protección de un contacto directo. Con este bello ejemplo vamos a entender un poquito más. Tenemos el tendido eléctrico, una diferencial y una persona. Supongamos que una persona está haciendo una instalación eléctrica en su casa. Está instalando un tomacorriente o de repente haciendo unas mejoras en sus luminarias. Pero por equivocación toca la parte, el cable vivo, la fase, estando energizado, ¿no? Estando energizado. Eso se llama un contacto directo. Y mira lo que va a suceder. Pasa la corriente, entra en contacto y la corriente pasa por su cuerpo de la persona. ¿Te das cuenta? Allí se activa el diferencial. Protección contra un contacto directo solo puede ser posible mediante el interruptor diferencial. Pero ¿qué pasa ante un contacto indirecto? Vamos a tener este caso. Mira, ve. Una persona, en este caso una dama, va a interactuar con una lavadora, pero de repente pues hay un cable que está en mal estado y está haciendo contacto con el chasis, la carcasa de la lavadora, pero como la lavadora está aislada, porque tiene de repente pues las patitas que tiene la lavadora, aísla a la lavadora del suelo, pero la carcasa está energizada, presta esperando un camino fácil para ir hacia tierra, y justamente la señora toca esa parte energizada. La corriente va por su cuerpo de la persona hacia tierra. Hay una fuga de corriente y eso lo detecta ¿quién? El diferencial, activándose automáticamente. Si la fuga llega a 30 miliamperios, dice, el diferencial dispara, evitando daños graves a la persona, evitando daños graves. Es decir, de pasarle electricidad, sí, que la va a despeinar, pero los daños no van a ser muy graves. ¿Gracias a quién? Al diferencial. Eso es lo que tenemos que entender. Qué importante es tener un diferencial en nuestros tableros. No solamente la llave termomagnética, la diferencial. Y ustedes dirán, oye, ¿y qué función cumple el sistema opuesto a tierra? Ah, no. Eso es un tema que vamos a tocar en otro video. Y vamos a comparar cuál es la función entre la diferencial y la puesta a tierra. ¿Se pueden uno reemplazar por el otro? Vamos a ir a ver. Por lo que ahora tú ya te darás cuenta que la llave termomagnética tiene una función y la diferencial tiene otra función. Uno no reemplaza al otro. Tenemos que tener en cuenta bien eso. Espero que te haya servido bastante la información. Y no te olvides, somos Emitec Perú, capacitaciones técnicas. Saludos desde Lima, Perú.